mundo desde el aire. Estados Unidos, New Hampshire. A continuación, de las Islas Shoals a la Universidad de Dartmouth. Nuestro viaje por New Hampshire comienza en las Islas de Shoals, una misteriosa cadena de islas en la costa atlántica, en su día refugio de piratas. Al oeste encontraremos el antiguo hogar de Robert Frost, uno de los mejores poetas estadounidenses. Nos dirigiremos al norte para visitar la ciudad natal de Franklin Pierce, el 14º presidente de Estados Unidos. Más al oeste, llegaremos al espectacular río Connecticut, el más grande de Nueva Inglaterra y que ha dado forma al curso de la historia de New Hampshire. Hacia el norte descubriremos el Fort at Number 4, un lugar que recuerda el escabroso pasado de esta región como frontera colonial. Siguiendo río arriba, nos espera la Universidad de Dartmouth, perteneciente a la Ivy League, una de las mejores instituciones académicas del mundo y que en otoño se llena de los gloriosos colores de los árboles de Nueva Inglaterra. En la costa este de América, a 10 kilómetros de tierra, se encuentran las extraordinarias Islas de Shoals. Estas rocosas islas, azotadas por el viento, fueron usadas en su día como bases de pesca por los nativos. Han acogido a piratas, colonos y más recientemente a turistas. La mayoría de las 9 islas de Shoals están situadas en el estado de Maine. Pero esta, la isla Star, se encuentra en New Hampshire. La isla Star es famosa por su hotel, el Oceanic. Construido en 1873, es conocido por su gran terraza con espectaculares vistas al Atlántico. También alberga una de las mayores lápidas de New Hampshire, un obelisco de granito de 14 metros de altura, homenaje al reverendo John Tack. Llegó a la isla Star en 1731 y permaneció 40 años, convirtiéndose en una institución de la isla. Cerca nos encontramos con la isla Langin. La leyenda dice que el pirata Barba Negra enterró tesoros aquí, junto a su 13ª esposa. Si lo hizo, nunca se encontraron, y por desgracia no podemos detenernos para buscarlo. Mientras dejamos atrás las Islas de Shoals, atravesamos la costa de New Hampshire. Con solo 29 kilómetros de longitud, New Hampshire tiene el litoral más pequeño de todos los estados costeros. Aunque recortada, su escarpada costa es un popular destino turístico. Se puede llegar por la Interestatal 95, una de las carreteras más antiguas del sistema interestatal, y la ruta norte-sur más larga, que discurre desde Florida hasta Maine. Hacia el oeste, cerca del pueblo de Derry, encontramos la granja Robert Frost. Esta sencilla casa rural de madera fue hogar en su día de uno de los poetas más famosos de América, Robert Frost. Aquí vivió de 1900 a 1911. Escribiría: una parte de mi experiencia en Derry permaneció en mi mente y la aproveché para la poesía en años venideros. Muchos de los poemas de Frost mencionan a los vecinos y los paisajes rurales de Nueva Inglaterra. Ganó 4 premios Pulitzer y la medalla de oro del Congreso de Poesía. Cuando Frost vivía en esta residencia, la granja era un lugar tranquilo, pero hoy se encuentra junto a la concurrida autopista 28.
Y como gran parte de Norteamérica, el estado de New Hampshire se ha visto transformado por carreteras que se han abierto camino a través de su paisaje. Esta es la Interestatal 93, que recorre 300 kilómetros desde Boston al sur hasta Vermont, en el norte. La carretera se construyó en 1956 como parte de la red interestatal establecida por el presidente Eisenhower. Accidentes aparte, el sistema interestatal es una parte fundamental de la red de transportes de Estados Unidos. Muy cerca nos encontramos con otro centro de transporte, el Aeropuerto Municipal de Manchester. Aquí podemos ver las siluetas de las aeronaves, las sombras que dejan los aviones tras permanecer aparcados toda la noche. El aeropuerto presta servicio a la ciudad más grande de New Hampshire, Manchester. Manchester fue llamada así por la ciudad inglesa. Se esperaba que se convirtiera en una potencia industrial y del textil como su homónima. En 1846 albergó el molino de algodón más grande del mundo. Hoy ha dejado atrás el algodón para convertirse en un centro regional de negocios y comercio. Pero el pasado de la ciudad perdura. Estos son los molinos Eimoskin, la mayor fábrica textil del mundo en su momento. En su apogeo, durante la Primera Guerra Mundial, empleaba a 17.000 trabajadores con 30 molinos que fabricaban 80 kilómetros de tejido a la hora. Cerraron en 1935, durante la Gran Depresión. Hoy han sido reconvertidos en oficinas, restaurantes, galerías de arte y un museo para los visitantes. Continuamos hacia el oeste, hasta la Estación Aérea de Nuevo Boston y al Escuadrón de Operaciones Espaciales número 23. Esta es una de las 8 estaciones de control remoto de satélites de la Fuerza Aérea que dotan al Comando Estratégico de Estados Unidos del control de distintos satélites. Nuevo Boston puede efectuar operaciones de inteligencia, clima, navegación, alerta preventiva y comunicación. Viajamos en dirección oeste a través de alguno de los bosques más extensos de New Hampshire. Más del 80% del terreno es bosque, lo que le convierte en el segundo estado más boscoso de Norteamérica. Esta es la ciudad de Peterborough. Sirvió de modelo para la obra del ganador del premio Pulitzer, Thornton Wilder, Nuestra ciudad. La obra trata del papel de la tradición en la vida de la ciudad, y hoy encontramos a la gente de Peterborough en mitad de una importante tradición: las elecciones municipales. Estados Unidos es una federación democrática. Sus ciudadanos eligen representantes a nivel local, estatal y nacional. Se calcula que hay más de 500.000 representantes electos en el país, desde miembros de comités escolares hasta el presidente. Como Abraham Lincoln dijo al término de su discurso en Gettysburg en 1862, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, jamás perezca sobre la tierra. Continuamos hacia el norte, dejando atrás árboles con un espectacular color rojizo otoñal, para llegar al pueblo de Hancock. Fundado en 1779, el pueblo apenas ha cambiado. Casi todos los edificios de su calle principal forman parte del Registro Nacional de Lugares Históricos. El historiador local William Hayward afirmó: "No hay casas más cómodas que aquí, ni corazones más bondadosos, ni mejores hombres y mujeres, buenos ciudadanos y buenos miembros de la sociedad". La ciudad se llama así por John Hancock, uno de los firmantes de la Declaración Americana de la Independencia.
Y la relación del pueblo con la Revolución Americana se mantiene aquí, en la Asamblea de Hancock. Su torre posee una campana construida por Paul Revere, la número 236. Revere fue un patriota norteamericano que cabalgó toda la noche para avisar a los colonos de la llegada de los ingleses. Más tarde se convirtió en hombre de negocios y construyó cientos de campanas para las iglesias. Esta aún repica cada hora, día y noche, en Hancock. Seguimos hacia el norte, atravesando el lago Franklin Pierce, antes de llegar a la cabaña homónima. En su día fue hogar del 14º presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce. Pierce creció aquí siendo el séptimo de 9 hijos. Estudió Derecho y más tarde se alistó en la guerra contra México, ascendiendo de soldado a general de brigada. Y en 1852, a la edad de 48 años, se convirtió en el presidente electo más joven. Actualmente, la casa está abierta a los visitantes como museo. La casa del presidente se encuentra a pocos kilómetros del pueblo de Hillsborough y su antiguo puente de piedra que atraviesa el río Sawyer. New Hampshire es conocido como el estado del granito. Este puente fue construido en 1866 como solución a los frágiles puentes de madera y a las frecuentes riadas. En su día, Hillsborough albergó una docena de puentes de piedra, pero hoy solo quedan 5. 4 de ellos todavía en uso, aunque el que vemos está cerrado al tráfico. Los 5 puentes son hoy monumentos históricos nacionales. De un puente de piedra llegamos a la granja Stonewall. Esta granja lechera tradicional lleva más de 250 años operativa. New Hampshire es conocido por sus fábricas, pero a pesar de su pedregoso y montañoso terreno, la agricultura es fundamental para el estado, contribuyendo anualmente a su economía con 250.000 millones de dólares. Hay alrededor de 130 granjas lecheras en New Hampshire. La rica historia de la granja Stonewall data de mediados del siglo XVIII. Desde entonces ha cambiado varias veces de dueños. En 1989 fue adquirida para conservar el método tradicional y en 1994 se convirtió en organización no lucrativa abierta al público. Hoy ofrece programas de educación para escuelas y visitantes, además de servir como escenario de campamentos infantiles, conferencias y hasta bodas. Nuestro viaje continúa hacia el oeste, llegando al río Connecticut. Es el más grande de Nueva Inglaterra y la frontera entre los estados de New Hampshire y Vermont. En el lado de Vermont encontramos el pueblo de Bellow Falls. Con sus impresionantes cataratas capaces de mover molinos, la ciudad llegó a ser un gran centro fabril. Hoy es un centro de turismo histórico. Continuamos rumbo norte a lo largo del río Connecticut. En la orilla de New Hampshire descubrimos el extraordinario Fort No. 4, un puesto fronterizo reconstruido del siglo XVIII. Hoy se encuentra a las afueras de la ciudad de Charlestown, pero en 1735 era el puesto fronterizo de la colonia de la Bahía de Massachusetts, llamada el asentamiento número 4. El asentamiento británico más al norte del río Connecticut era atacado con frecuencia por franceses y nativos.
Para protegerse, los colonos arrastraron y unieron 6 casas y las rodearon con vallas de madera de 3,5 metros de altura. A finales del siglo XVIII cayó en desuso, hasta 1960, fecha en la que fue reconstruido. Hoy es un museo de historia que ofrece a los visitantes la oportunidad de rememorar la vida fronteriza y admirar recreaciones de las batallas de la América de la Revolución. Hacia el este del río llegamos al espléndido lago de Sanapí. Este lago glacial de 13 kilómetros de longitud y 4 de ancho es el 6º más grande de New Hampshire. A 333 metros sobre el nivel del mar, es el mayor de su clase en Norteamérica. Con sus increíbles aguas cristalinas, es ideal para deportes acuáticos, especialmente para navegantes y pescadores. El pueblo turístico de Sanapí se edificó alrededor del lago. En el siglo XIX, la potencia hidráulica de las aguas atrajo a los fabricantes. El lago descarga 7.000 litros por segundo. Y a finales de ese siglo se convirtió en destino vacacional de residentes de Nueva York y Nueva Jersey. Hoy todavía atrae a veraneantes que disfrutan de su muelle y de los paseos a orillas del lago. Regresamos hacia el oeste, pasando colinas cubiertas de niebla, para reunirnos con el río Connecticut. El río fluye de norte a sur a lo largo de 600 kilómetros y recorre 4 estados. Al cruzar el río, aquí en la ciudad de Windsor, encontramos una pieza de la historia de New Hampshire, el puente cubierto de Cornish-Windsor. El puente se construyó en 1866, después del colapso previo de otros 3 puentes. Hasta 2008 era el puente cubierto de madera más largo de Estados Unidos y el puente cubierto de 2 vanos más largo del mundo. Construido antes de la aparición del automóvil, el puente se edificó tan bien como para poder soportar el tráfico moderno actual. Aunque el puente conecta New Hampshire con Vermont, es administrado y pertenece a New Hampshire, ya que la frontera estatal recorre el margen oeste del río. Las fábricas del siglo XVIII y del XIX contaminaron el río Connecticut, pero en las últimas décadas la calidad del agua ha mejorado y en 2015 se avistaron salmones salvajes nadando una vez más en el río. Llegamos ahora al espectacular lugar histórico nacional de St. Gaudens. Fue el estudio de Augustus St. Gaudens, uno de los más famosos escultores de Norteamérica. La obra de St. Gaudens incluye la famosa estatua de Diana, tallada en 1891 para la torre del Madison Square Garden, en su día icono del paisaje urbano de Nueva York. St. Gaudens compró esta casa en 1885, construyó un estudio y trabajó en verano antes de mudarse definitivamente aquí, hasta su muerte en 1907. Fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1962 y hoy está abierto al público, albergando cada año la exposición de un escultor residente. Viajamos al norte para llegar al aeropuerto regional Lebanon, donde aterrizaremos para repostar. La intensa luz solar proyecta la sombra del helicóptero, ofreciéndonos una vista tipo selfie del sistema de cámaras colocadas en el morro. Tras repostar, nos dirigimos al singular museo Enfield Shaker,
Este histórico distrito está dedicado a la historia de los Shakers, un grupo religioso protestante que vivió aquí desde 1793 hasta 1923. Eran conocidos como los cuáqueros nerviosos por su frenético comportamiento durante los servicios religiosos. Pacifistas, los Shakers no creían aceptable matar o perjudicar a los demás. Durante la Guerra Civil de 1860, el presidente Lincoln eximió a los Shakers del servicio militar. Como otras comunidades Shakers, el poblado entró en declive durante la segunda mitad del siglo XIX, debido en parte a su voto de celibato. En 1923, el poblado Enfield Shaker fue clausurado y vendido a un grupo de misioneros católicos que construyeron esta capilla neoclásica. En 1986 se inauguró el Museo Enfield Shaker para conservar su herencia cultural. El poblado tiene 13 casas históricas con jardines, además del Great Stone Dwelling, en su día el edificio residencial más grande al norte de Boston. Los visitantes pueden explorar a pie el poblado gracias a una audioguía. Continuamos hasta la Universidad de Dartmouth, una de las universidades de la Ivy League. Este término engloba 8 universidades privadas del este de América, entre las que se encuentran Harvard, Yale, Princeton y Cornell, habitualmente entre las 15 mejores universidades de América. La matrícula media en Dartmouth es de unos 23.000 euros anuales, lejos de lo que cobraba el clérigo británico Alice R. Willock, que fundó Dartmouth como escuela para niños nativos en 1755. Uno de sus primeros estudiantes, Samson Ocon, un indio mohicano, ayudó a recaudar fondos para convertirla en universidad y en 1769 se convirtió en la 9ª universidad constituida en América. El equipo de rugby de la universidad, conocido como los Big Green, ha ganado el campeonato nacional, además de ostentar el récord de 17 campeonatos de la Ivy League. La universidad es además famosa por sus gestas deportivas, que incluyen el hockey. En 1972 se permitió el acceso a las mujeres y tuvieron que cambiar el himno de la universidad de Hombres de Dartmouth a Querido Dartmouth. Los estudiantes comenzaron a remar en Dartmouth en 1833 y su éxito creció hasta convertirse en el deporte más popular de la universidad. El río Connecticut, que recorre la margen oeste del campus, sirve como campo de entrenamientos. Los remeros de Dartmouth han llegado a representar al país tanto en los Juegos Olímpicos como en los campeonatos nacionales. La intensa competición que se ve en el río se ha trasladado a logros posteriores de sus estudiantes en el campo de la política, negocios y literatura. Entre los muchos alumnos que cursaron estudios aquí y triunfaron está el ganador del premio Pulitzer y poeta Robert Frost, cuya granja conocimos al principio de nuestro viaje. De hecho, con el paso de los años, la Universidad Dartmouth ha producido 12 ganadores del premio Pulitzer. Por último, llegamos a los bosques septentrionales de New Hampshire. El follaje otoñal de New Hampshire es objeto de leyenda. Sus visitantes, locamente conocidos como mirones de hojas, vienen de todas partes de Estados Unidos para presenciar este extraordinario carnaval de colores. Las cámaras web alertan a los mirones del inicio de la temporada otoñal. Unos bosques que albergan abedules, fresnos, arces rojos y azucareros, cornejos, robles y sasafrás, y que contribuyen a crear un espectacular mosaico de tonos y sombras. Incluso poblados históricos cobran vida ante esta avalancha de colorido. Esta imponente belleza natural, símbolo de New Hampshire y Nueva Inglaterra, convierte en este bosque
en el lugar ideal para finalizar nuestro viaje.